Trigémino o quinto par craneal, probablemente el de mayor importancia en la práctica odontológica. Por ello, a continuación cada integrante hablará más detalladamente de músculos y nervios que inerva. Su origen real. Su origen en el ganglio de Glasser de la cara anterosuperior del peñasco y mantenido en sitio por el cabo de Meckel. Da origen a la cara superior e inferior, el borde posterior inferior y entero externo y la extremidad anterior y posterior. Origen aparente. Las dos raíces del quinto par emergen del tallo cerebral a nivel de la cara anterior de la protuberancia, en la unión de su tercio superior con los dos tercios inferiores, y en el límite con los pedúnculos cerebelosos medios. Función. Forma las tres ramas del nervio trigémino que van a conducir la sensibilidad de toda la cara, los dientes y la mucosa. Trayecto. Las dos raíces atraviesan las fosas cerebrales y terminan al borde del ganglio de Glasser. Relaciones. Están en relación directa con las arterias protuberanciales laterales. Ramas terminales. Son tres ramas, dos sensitivas, el nervio oftálmico del Willis y el maxilar superior. El nervio oftálmico de Willis es la más delgada de las tres ramas, nace en la porción más anterior e interna del borde anteroexterno del ganglio de Glasser. Se dirige hacia adelante y adentro, incluida en el espesor de la pared externa del seno cavernoso, hasta la extremidad anterior del mismo, donde se dividen sus tres ramas terminales, los nervios nasal, frontal y lagrimal, de adentro hacia afuera. Antes de dividirse, el oftálmico da ramas anastomóticas constantes para el simpático pericarotidio e inconstantes para el motor ocular común. El patético y el motor ocular externo da también ramos meningios. Nervio lagrimal. Atraviesa la porción externa de la hendidura esfenoidal por afuera del anillo de zinc y penetra la órbita por encima del recto externo. El nervio se anastomosa con el patético y con el ramo orbitario del maxilar superior. Nervio frontal. Atraviesa la hendidura esfenoidal por afuera del anillo de zinc, entre el lagrimal que está por fuera y el patético que se encuentra por dentro. En la órbita recorre su pared superior por encima del músculo elevador del párpado superior y se divide en dos ramas terminales. El frontal externo o supraorbitario atraviesa la escotadura o conducto supraorbitario. El frontal interno deja la órbita por afuera de la polea del oblicuo mayor. Tenemos el nervio nasal. Atraviesa la hendidura esfenoidal por el anillo de zinc entre las dos ramas del motor ocular común. Tiene una dirección hacia adelante y hacia adentro cruzado en X. Sus ramas colaterales. Antes de su división, el nasal da el nervio esfenoetmoidal de Luxian, que es inconstante, va al seno esfenoidal y a las celdillas etmoidales posteriores. Sus ramas terminales, el nervio nasal interno, acompañado por la arteria del mismo nombre, se introduce en el conducto etmoidal anterior, llega a la lámina cribosa del etmoides, atraviesa el agujero etmoidal, por donde llega a la fosa nasal, en donde se divide en dos ramos, interno y externo. Nervio maxilar superior. Este es solamente sensitivo y su territorio es en la dura madre, parte de la mucosa nasal, la mucosa del velo y de la bóveda palatina, la región gingivo-dentaria y los tegumentos de la cara, párpado inferior, mejilla y labio superior. Nace en el borde convexo del ganglio de Glasser. Después de este nervio se dirige hacia adelante, hacia afuera y hacia abajo y atraviesa el agujero redondo mayor, la fosa pterigo-maxilar y posteriormente alcanza el canal infraorbitario. Aquí cambia de denominación llamándose nervio infraorbitario, para salir de él y llegar a la fosa canina. Este trayecto se denomina trayecto en bayoneta. Las ramas colaterales son los nervios meningio medio, orbitario, esfenopalatino, dentarios posteriores, dentario medio y dentario anterior. El ramo meningio medio. Este nace en la porción intracraneal del nervio y se distribuye por la porción vecina del paquimeninge. El nervio orbitario. Este nace en el trasfondo de la fosa pterigomaxilar, por debajo del agujero redondo mayor.
Atraviesa la hendidura esfenomaxilar y se divide en dos ramas, una superior o lácrimo palpebral y otra inferior o temporomalar. La superior asciende hasta la glándula y se anastomosa con el nervio lagrimal, y la inferior penetra en el conducto temporomalar y se divide en dos ramas, una anterior o malar y otra posterior o temporal. El nervio esfenopalatino. Este nace del trasfondo de la fosa pterigomaxilar por filetes delgados. Por debajo del ganglio pterigopalatino, también conocido como ganglio de Meckel, se va a dividir en sus ramas terminales, que son los ramos orbitarios, nasales superiores, pterigopalatino, nasopalatino y palatino anterior, medio y posterior, respectivamente. Lo que corresponde a los nervios dentarios posteriores, estos decimos que son 2 o 3 filetes que nacen antes de la entrada del nervio en el canal infraorbitario. Estos se van a dirigir hacia abajo y hacia adelante sobre la tuberosidad del maxilar, dando nacimiento así a lo que es una rama gingival para la mucosa vecina. Se van a introducir en el seno del maxilar y van a inervar a la mucosa sinusal. Lo que corresponde al nervio dentario medio, este es un nervio inconstante que forma parte de lo que es el plexo dentario superior y va a participar en la inervación del territorio. El nervio dentario anterior, a su vez, nace en el conducto infraorbitario, tiene ramos ascendentes para lo que es la mucosa nasal y ramos descendentes que ayudan a contribuir para la formación del plexo dentario. Estos van a inervar a lo que son a los incisivos, a los caninos. Por último tenemos lo que son las ramas terminales. Estos se van a dividir en numerosas ramas a las que se los vamos a denominar rapillete suborbitario. Las ramas que encontramos aquí son ascendentes o palpebrales que van a inervar al párpado inferior. También tenemos descendentes o labiales para el labio superior, internas o nasales para lo que son los tegumentos del apéndice nasal. El nervio maxilaro inferior, o también llamado como nervio mandibular, es un nervio sensitivo motor que nace del borde anteroexterno del ganglio de Gasser. Hablando de su trayecto y relaciones, decimos que las dos raíces se encuentran en un desdoblamiento de la dura madre, se van a dirigir hacia abajo y hacia afuera, atravesando el agujero oval del hueso esfenoides y se van a unir para formar el tronco del maxilar inferior. Lo que corresponde a sus ramas colaterales, solo presenta una sola rama, que la podemos observar mejor aquí. Esta rama es el tramo recurrente meningio, que nace por debajo del agujero oval, se dirige hacia atrás y hacia arriba, penetra nuevamente en el cráneo por medio del agujero redondo menor y se va a distribuir por la dura madre acompañado de la arteria meningia media, que también la observamos aquí. Hablando de las ramas terminales del nervio maxilar inferior, tenemos el tronco terminal anterior, que posee 3 ramas: el nervio temporobucal, el nervio temporobucal profundo medio y el nervio temporomaceterino. Hablando del temporobucal, decimos que este nace por 2 filetes que se unen casi enseguida del nacimiento. Se dirigen hacia afuera y hacia adelante, atravesando el poro crotafítico bucinatorio de Hitl, que está limitado entre el borde externo del agujero oval y un haz ligamentoso localizado por debajo, que se va a dirigir al borde posterior de la ala externa de la apófisis pterigoides. Lo que corresponde al nervio temporobucal profundo medio, este nace del tronco terminal anterior, atraviesa el poro de Hitl y en el temporal se va a dividir en 2 ramas, una anterior y una posterior, distribuyéndose así por el músculo. Tenemos por último el nervio maceterino. Este atraviesa el mismo poro y se va a dividir en 2 ramas, una maceterina que se va a dividir en múltiples filetes que se distribuyen por el macetero, y una temporal o nervio temporal profundo posterior que va a dirigirse hacia la articulación temporomandibular y se va a distribuir en el temporal. Ahora veremos las ramas del tronco terminal posterior. Tronco común de los nervios pterigoideo interno, del periestafilino externo y del músculo del martillo.
Estos atraviesan el ganglio óptico, atraviesan la lámina cribiforme de la aponeursis interpterigoidea y da sus 3 ramas que se van a dirigir a sus músculos respectivos, que es la pterigoidea interna, peristafilina externa y la músculo del martillo. El nervio auriculotemporal, también se le conoce a este nervio como temporal superficial, es el que forma un ojal por el que va a pasar la arteria meningia media. Esta atraviesa luego el ojal retrocondilio de Joubert y llega a la celda parotidia. De ahí va a descender y va a pasar por el trago y el conducto auditivo externo y va a terminar en la región del temporal. Da las siguientes ramas anastomóticas para el ganglio óptico, que va a pasar por medio del petroso profundo menor, la rama del glosofaringeo y vasculares para las arterias meningia media, para el maxilar interna y el temporal superficial. También anastomóticas para el nervio dentario inferior, que va a dar filetes para la glándula parotidia y los ramos cutáneos para el pabellón auricular, que va a pasar por el conducto auditivo externo, que va a alcanzar hasta la parte inferior de la membrana del tímpano. También va a dar filetes para la articulación temporomaxilar, anastomosis para el facial y anastomosis para el plexo simpático pericarotidio. El nervio dentario inferior. Este nervio nace por debajo del agujero oval y se va a situar entre el pterigoide externo y la aponeursis interpterigoidea. En los 2/3 del nervio penetra el conducto dentario inferior, que va a estar acompañado de los vasos del mismo nombre y van a atravesar toda la longitud del conducto y va a llegar al agujero mentoniano, que se va a dividir en 2 ramos, en el nervio mentoniano y el nervio incisivo. Antes de su división va a dar las siguientes ramas colaterales, que es un ramo anastomótico con el nervio auriculotemporal y un ramo que produce anastomosis con el nervio lingual. El nervio miloideo para el músculo miloideo y el vientre anterior para el digástrico. También va a dar unas ramas terminales que se van a comportar en el ramo mentoniano, que van a salir del agujero mentoniano y se van a distribuir por la mucosa del labio inferior, así como a su piel y la del mentón. El nervio incisivo se va a dirigir hacia adelante y va a dar 2 ramos para el canino, los incisivos y la gingiva. En el tercio restante de los casos del nervio se divide en sus 2 ramos terminales, que es el nervio mentoniano, que va a atravesar el agujero mentoniano sin dar sus ramos dentarios. Cuando se produce esta anastomosis, va a formar el llamado plexo dentario inferior. El nervio lingual. Este nervio desciende por delante y adentro del dentario inferior y va a llegar hasta la punta de la lengua. En este trayecto va a dar colaterales para anastomosarse con la cuerda del tímpano del facial, también para anastomosarse con el hiprogloso mayor, también va a dar anastomosis con el nervio miloideo y anastomosis con el ganglio sublingual, y también va a dar filetes para la mucosa del velo del paladar y las amígdalas. Sus ramas terminales van a inervar en la mucosa de la lengua por delante de la vena lingual, el surco gingivolingual y la parte de la región sublingual. Muchas gracias.